Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, fieles auditores de este programa Atacama, historia, presente y futuro, en Radio Festiva, que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Hoy es lunes 10 de marzo, estamos ya avanzando en forma importante con este tercer mes del año. Y antes de entrar en materia, los invito a quienes van a ver o escuchar por plataforma YouTube este programa, que se suscriban al canal y que compartan el video. ¿Alguien de ustedes, o más de alguien, ha escuchado el dicho "más perdido que el teniente Bello"? Ese es un dicho muy chileno, y yo diría absolutamente chileno. ¿De dónde viene aquel dicho "más perdido que el teniente Bello"? Se trata precisamente de un señor de apellido Bello que hace más de 100 años, estrictamente 111 años, se cumplieron ayer 9 de marzo de su desaparición. Y estoy hablando del teniente primero del Ejército de Chile, don Alejandro Bello Silva, quien desapareció en un raid aéreo con 24 años de edad. Un raid aéreo que era precisamente para obtener el título de aviador militar, es decir, dando la prueba para obtener su título de aviador militar. Este teniente del ejército desapareció, se perdió, y hasta la fecha no se tuvo más rastro ni de él ni de su aeronave. Alejandro Bello Silva era hijo del profesor don José María Bello y de doña Ana Rosa Silva. Nació en la avenida Campo de Marte, un número 38 en Santiago, un 27 de abril de 1889. En avenida Campo de Marte. Me gustaría averiguar qué calle actual es esa avenida Campo de Marte, porque hoy no existe claramente esa vía de circulación en Santiago, por lo menos con ese nombre. Tuvo 5 hermanos. Él fue parte de una prole de 6 hijos que tuvo don José María Bello, este profesor, y doña Ana Rosa Silva. Él fue el tercero de esos 6 hijos. De sus hermanos, de los 5, se sabe que 2 fueron sacerdotes, curas católicos, y otro siguió la carrera del derecho. Alejandro Bello Silva, santiaguino, vivió en Ancud durante su infancia. Nació, ya dije, en 1889, y cuando tenía 2 años y 8 meses, puede haber sido más o menos, se trasladó él a Ancud, porque su grupo familiar se tuvo que trasladar a esta ciudad de Chiloé, porque su padre, durante la Guerra Civil de 1891, fue del bando balmacedista, y como perdieron los balmacedistas, sufrió el castigo de la relegación. La relegación es el traslado forzado que le impone la autoridad a una persona lejos de su lugar de residencia habitual. Bueno, la familia Bello Silva eran santiaguinos,
residentes habituales, permanentes en la capital, y el padre de familia se fue relegado a Ancud, a la isla grande de Chiloé, donde a partir del 12 de noviembre de 1891 se desempeñó como director del Liceo de Ancud. El padre del teniente Bello, del futuro teniente Bello. Recordemos que la guerra civil terminó en septiembre de 1891 y en noviembre los Bello Silva, la familia de Alejandro Bello Silva, en noviembre de 1891 se tuvo que ir a Ancud. Alejandro Bello ingresó a la escuela militar del libertador Bernardo Higgins el 27 de mayo de 1909, es decir, ya tenía 20 años, un cadete bastante grandecito, un cadete algo habitual en esa época, no poco común, en la escuela naval era lo mismo. Y el arma que él eligió, ¿verdad?, dentro de su carrera militar fue el arma de infantería, siendo destinado a regimientos como el regimiento número 5 Carampangue en Iquique, estuvo también en el Pudeto en Los Ángeles, y muy rápidamente, porque él ingresó en 1909 y su carrera militar la inició inmediatamente en 1910, es decir, fue un cadete prácticamente por un año. Ya en 1913, Alejandro Bello, 1913, o sea, un año antes de su desaparición y de su muerte, por supuesto, partió a Francia a desarrollar estudios de aviación. O sea, este joven oficial de infantería rápidamente derivó hacia la aviación y su interés dejó de ser la infantería, sino que fijó su interés, su mirada en esta nueva arma que emergía en el mundo, en las fuerzas militares en todo el mundo, como era la aviación. La aviación, ojo, fue primero que el arma de blindados. Los blindados empiezan a aparecer a finales, los blindados tal como los conocemos hoy día, o los tatarabuelos de los blindados actuales, comienzan a aparecer a finales de la Primera Guerra Mundial, es decir, por ahí por 1917, 1918. Pero en 1913, Alejandro Bello Silva, este joven teniente del Ejército de Chile, del Arma de Infantería, viaja a Francia a efectuar estudios de aviación para convertirse en aviador militar. Retornó a Chile don Alejandro Bello Silva y la madrugada del lunes 9 de marzo de 1914, es decir, al año siguiente después que estuvo en Francia, el teniente Alejandro Bello se presentó en el aeródromo de Lo Espejo, en Santiago, lugar donde debía efectuar su examen o iniciar el examen para poder obtener el título de piloto militar. Iba a despegar de ese aeródromo de Lo Espejo. La prueba la tenía a cargo ni más ni menos que el capitán Manuel Ábalos Prado, uno de los grandes precursores de la aviación militar chilena. Recordemos que la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile, donde se forman los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, se llama capitán Manuel Ábalos Prado. Bueno, el capitán Ábalos Prado era el que tomaba la prueba a estos oficiales, entre esos el teniente Alejandro Bello Silva. ¿En qué consistía la prueba? En realizar un circuito desde el aeródromo de Los Espejos, elevarse por supuesto, pasar por sobre Culitrín, Cartagena y retornar a Los Espejos. Todo esto obviamente en la zona central de Chile. Para efectuar la prueba con normalidad, ¿verdad?, satisfactoriamente, aprobar el examen para obtener el título de aviador militar. Alejandro Bello, junto a dos compañeros, tenían que realizar el circuito y para ello tendrían un tiempo de 48 horas, es decir, dentro de los próximos 2 días, entre el 9 entonces y el 11 de marzo de 1914, tenían que efectuar esta prueba, dependiendo obviamente de las condiciones climáticas. No olvidemos que en aquellos años no había radar, no había altímetro,
todo era visual. Por lo tanto, si el cielo se nublaba, si había neblina en la costa, era muy difícil posicionarse. El posicionamiento se daba cuando los días estaban despejados y, ojo, la línea del ferrocarril era la guía que existía para los aviadores para volar, por ejemplo, hacia el norte del país. La línea del ferrocarril los iba llevando a las distintas ciudades donde querían aterrizar. Por lo tanto, se necesitaba un día despejado para efectuar esos vuelos. Durante el primer intento, estos aviadores tuvieron que regresar a la base de Lo Espejo porque la visibilidad era pésima debido precisamente a la existencia de neblina. Durante el aterrizaje de regreso, Alejandro Bello, el teniente Bello, el famoso teniente Bello, dañó su aeronave. En el segundo intento, Bello usó un biplano Sánchez Besa, famosos de aquella época, los Sánchez Besa, de 80 HP, imagínense un motor que hoy día resulta ser muy pequeñito, de nombre Manuel Rodríguez, así se llamaba ese biplano Sánchez Besa que tenía a su cargo el teniente Bello en el momento de su desaparición. Manuel Rodríguez. A las 9:30 del 9 de marzo emprendieron vuelo y una hora más tarde el teniente Bello y otro oficial de apellido Ponce se encontraban aterrizados en Culitrín, donde acordaron esperar que mejoraran las condiciones para seguir su vuelo a Cartagena y desde Cartagena regresar a Lo Espejo. Bello y Ponce se encontraban en Culitrín en espera de que cesara el viento sur, situación que se produjo alrededor de las 16 horas de aquel 9 de marzo de 1914, momentos en que verificaron los motores de sus aviones y Bello, Alejandro Bello Silva, a las 16:45 horas y Ponce a las 16:50 enfilaron rumbo a Cartagena. En su informe posterior sobre el rendimiento de su prueba, el teniente Ponce escribió: Ponce sobrevivió a esta hazaña, volvió a Lo Espejo. A las 4:55 p.m., 5 para las 5 de la tarde, después de un vuelo de prueba de 10 minutos, partí más o menos 5 minutos después que el teniente Bello en dirección a Cartagena con un fuerte viento de la costa y una bruma espesa que impedía ver con claridad. Al teniente Bello no le perdí un momento de vista y a las 6:20 p.m., como unos 20 o 30 kilómetros al este de Melipilla, vi que regresaba. Es decir, el teniente Ponce afirma haber visto que Bello regresaba. Creí que las nubes estaban muy altas, pues nosotros navegábamos más o menos a 1900 metros. Más o menos, dice Ponce. Y pensé hacer lo que supuse haría el teniente Bello, bajar para continuar el camino bajo las nubes. Al teniente Bello lo perdí de vista y en la imposibilidad de continuar, tomé rumbo directamente al oeste. El viento que soplaba me derivó hasta muy cerca de Angostura, que reconocí por estar muy cerca de ella. En la escuela, Ponce afirmó haber visto al teniente Bello volando delante de él, por lo que se presumió que había aterrizado en algún lugar de la ruta, ya que además se había recibido informaciones que había aterrizado en un campo cercano a Yoyeo y se encontraba fuera de peligro. Sin embargo, la información era errónea. No se supo nunca más del teniente Bello ni de su avión. Alejandro Bello desapareció y ese mismo día se iniciaron las búsquedas. Varias personas afirman haber visto el aterrizaje o la caída del avión, aunque estos datos eran falsos. A partir de ese momento se generaron diversas teorías, algunas de las cuales dicen que Bello cayó al mar en algún lugar entre Yoyeo y Valparaíso, al sobrepasar la costa de noche, y que pescadores se habrían percatado del ruido de un aeroplano
al pasar sobre sus cabezas, o que la nave destruida se encuentre en una quebrada, esa es otra teoría, específicamente en la quebrada del Diablo, cercana a San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins. La búsqueda oficial de Bello fue hecha por personal militar de la Armada y policial. Finalmente, la búsqueda de Alejandro Bello Silva fue finalizada 10 días después, el 19 de marzo de 1914. Múltiples expediciones se han efectuado para dar con alguna pista respecto de qué pasó con Alejandro Bello Silva, pero no se han encontrado rastros ni de él ni del avión. En noviembre de 1915, más de un año y medio después, el mayor Carlos Lira Quintanilla, al mando de un escuadrón del regimiento Cazadores, efectúa una búsqueda en el sector de Isla de Maipo, la que después de varios días concluyó sin resultados. En febrero de 1921, 7 años después, arrieros del sector comunicaron haber encontrado restos de un avión y algunas osamentas en el cajón del río Maipo, más o menos a 10 kilómetros de San José del Maipo. Se hablaba del motor y cuerdas de las alas. Para esta misión se dispuso que los tenientes Gabriel Valenzuela y Federico Barahona se hicieran presentes en el lugar, pudiendo constatar los oficiales que no se trataba más que de rumores injustificados transmitidos de una a otra persona. En fin, han sido múltiples las teorías, los anuncios, los avisos respecto del desaparecido teniente Alejandro Bello Silva, el famoso teniente Bello y su avión Sánchez Besa, de nombre Manuel Rodríguez. Hay un libro llamado Pachapulay, del escritor chileno Hugo Silva, nacido en 1892 y fallecido en 1979, donde se crea una historia ficticia en que el escritor se encuentra en Estados Unidos con un hombre que le pareció conocido en un restaurante, y ese hombre conocido, o que le pareció de rostro conocido, era ni más ni menos que el teniente Alejandro Bello Silva. Lo aborda, según el libro, que es ficticio, no es así, es una historia creada por Hugo Silva, este flamante escritor chileno. Alejandro Bello le cuenta que su avión, por los vientos imperantes desde el sur, fue empujado hacia el norte de Chile, cayendo finalmente en medio de un valle encerrado donde había una ciudad del siglo XVI donde vivían españoles a la usanza de la época de la conquista. Era un valle tan cerrado que se había congelado prácticamente el tiempo, se había detenido el tiempo en ese lugar, en Pachapulay, y todos vivían como en la época de Pedro de Valdivia, de Inés de Suárez, en la época de la conquista de Chile, cuando recién llegaron las huestes españolas a este territorio de Sudamérica. Ficticio, ¿verdad? Y desde ahí, en algún momento, Bello salió hacia el extranjero y se radicó en Estados Unidos. Es una historia ficticia, yo la leí, recomiendo Pachapulay, de Hugo Silva. Léanlo, es muy entretenido, pero lamentablemente no trae a la vida al desaparecido teniente Bello. Y ojo, amigos y amigas de Radio Festiva, con aquellos que en el día de hoy andan más perdidos que el teniente Bello en distintas áreas del quehacer nacional. Resultan molestos y también peligrosos, porque lo peor de todo es que se las arreglan aquellos que andan más perdidos que el teniente Bello para tener poderes de decisión. Son hábiles en eso, pero para hacer cosas constructivas por la región
y por Chile andan más perdidos que el teniente Bello. Queridos amigos, queridas amigas de Radio Festiva, fieles auditores de este programa Atacama, Historia, Presente y Futuro, no olviden que transmitimos desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Y tampoco olviden, por favor, aquellos que van a ver o escuchar por plataforma YouTube este programa, suscribirse al canal y compartir el video para que otros, muchos más, accedan a esta información, esta vez de carácter histórico, de nuestro querido Chile. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una muy buena tarde. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.